Mis amados estudiantes, qué bueno saludarlos nuevamente para continuar con nuestro precioso estudio de discipulado. Hemos visto ya en oportunidades anteriores acerca de la forma que un discípulo madura cuando aprende de alguna forma a ejercer los dones espirituales. Y hoy vamos a entrar en un tema también muy importante que tiene que ver con nuestra mayordomía. Así que quiero invitarte a que oremos juntos y que podamos aprender de la palabra del Señor en este nuevo tiempo para gloria suya. Amén. Amado Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de continuar con este estudio de discipulado. Ya estamos en la recta final, pero estoy seguro que ha sido de gran edificación y que muy pronto veremos fruto de todo lo que tú estás sembrando en nuestros corazones. Así que agradeciendo tu amor y misericordia, queremos con mis amados hermanos y yo pedirte en el nombre de Jesús que seas tú guiándonos en este precioso estudio, que seas tú hablándonos a través de tu santa palabra y que podamos anidar en nuestro corazón esta enseñanza acerca de la mayordomía. Confiando, precioso Señor, en que así será, descansamos en tu dulce presencia y me dispongo para ti, Señor. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo lo entrego a ti para que seas tú usándome, Señor, y que todo esto sea únicamente para gloria tuya. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, entramos entonces ahí, ubícate en tu cartilla, página 46 y el número Romanos 9. Y el título que nos ocupará en esta hora de estudio es: un discípulo madura cuando aprende a ser un buen mayordomo. Para comprender este tema debemos preguntarnos qué significa esa palabra mayordomo. Mayordomo es simplemente una persona que tú delegas para que administre o para que cuide algo que te pertenece, algún bien que tú tienes. Por ejemplo, alguien tiene una finca o un lugar de descanso a las afueras de la ciudad y obviamente no va a estar todo el tiempo allá, sino va en ocasiones, digamos, cuando requiere ver cómo están sus cultivos o simplemente descansar. Por tal motivo necesita delegar a alguien para que esté en ese lugar todo el tiempo. Esa persona que tú colocas allí es la que va a administrar, a proteger los bienes que tú tienes. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un mayordomo. Entonces, este concepto lo acuñamos al hecho de que Dios ha permitido que nosotros de igual forma seamos administradores o mayordomos de todo lo que Él nos da. ¿Qué es lo que Dios nos da o qué es lo que Dios ha puesto a nuestra disposición? Bueno, nuestra salud, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra familia, todas las bendiciones que se te ocurran y que sientes que han sido obviamente de parte de Dios, todo eso es lo que Él te ha dado y de ninguna forma nos pertenece a nosotros. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, eso nos convierte en administradores o mayordomos. Entonces vamos a leer nuestro material de estudio. Ahí tú tienes un párrafo que dice: un discípulo de Cristo madura cuando se convierte en un administrador o mayordomo de las cosas de Dios. Y obviamente para hacerlo necesitamos sabiduría, necesitamos instrucción de su parte. Y un ejemplo, digamos, de sabiduría que encontramos en la Biblia es el rey Salomón. Recuerda que cuando Dios le pregunta allí en el libro de Primera de Crónicas capítulo 1, Él le pregunta a Salomón que le pidiera lo que quisiera y que Él se lo iba a conceder. Obviamente, esto está en el contexto de que Él iba a empezar a gobernar al pueblo de Israel. Salomón sabiamente pide sabiduría, valga la redundancia, en lugar de riquezas, en lugar de posesiones. Y Dios le
comunica, le comparte, le dice que efectivamente Dios le va a conceder lo que él le pidió. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, ¿para qué? Para administrar, para presidir, para dirigir a la nación escogida de Dios, es decir, al pueblo de Israel. Y efectivamente, cuando tú lees pasajes como el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Reyes, donde allí se comunica, se dice, se muestra el reino de Salomón, vemos como él tuvo gran sabiduría, que hasta reyes de otros lugares venían a consultarlo, como el ejemplo de la reina de Saba, que venía a consultarlo a causa de su gran sabiduría. El punto aquí es que Dios le concedió esa sabiduría. El libro de Santiago también dice que el que quiera sabiduría, pídala, que Dios la va a dar en abundancia. Así que Dios, digamos que está más interesado en darnos sabiduría que en darnos cualquier otra cosa, pero la pregunta es ¿para qué? Bueno, Salomón no la responde: para gobernar, para presidir, para dirigir, para administrar todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, siguiendo con nuestro tema, dice allí, la palabra de Dios es clara al enseñar que nada de lo que decimos tener nos pertenece realmente. Así muchos no lo quieran aceptar, todo lo que tenemos nos ha venido por la infinita gracia de Dios. Nada es tuyo. Tu vida no te pertenece tampoco. A veces decimos mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida, es mi vida, y no. Estás mintiendo, porque la vida procede de Dios. La vida es un regalo que Dios te dio. Es más, estamos vivos únicamente por la misericordia de Dios. Porque si fuese por nuestro pecado, pues ya estaríamos en otro lugar, ya estaríamos muertos. Pero cada mañana es un motivo de agradecerle a Dios porque estamos vivos, y es únicamente gracias a Él. Y de ahí obviamente todo lo demás. A veces decimos, es que yo compré esta casa, yo me hice profesional, yo estudié, yo hice, pero nada hubieses podido hacer si Dios no lo hubiese permitido. Entonces, eso convierte a todas las cosas materiales o inmateriales como procedentes de Dios. Nada, absolutamente nada, nos pertenece. Y así como nada nos pertenece, y así como vinimos a este mundo sin nada, pues obviamente tampoco nos hemos de llevar nada. Tú no vas a poder, ya cuando te acercas a tu muerte, o escribir ahí en tu testimonio que por favor en tu cajón o en el lugar donde vas a morir te echen allí las propiedades, ni los relojes, ni los títulos, ni absolutamente nada vas a poder llevarte de este mundo. Nada van a poder echarte allí en el cajón o en el lugar donde te vayan a enterrar, porque nada nos hemos de llevar. Y esta reflexión la escribió el apóstol Pablo, y la encontramos ahí en 1 Timoteo 6:7. Fíjate lo que dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Fue lo mismo que dijo un hombre llamado Job allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Desnudos vinimos a este mundo, y desnudo pues nos hemos de ir de igual forma. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Este hombre lo tenía todo y lo perdió todo también en un momento, de un momento a otro. Pero él declaró que con poco, sin nada, no importaba, porque finalmente él iba a glorificar a Dios, porque entendía que nada le pertenecía en este mundo. Y es importante que nosotros también reflexionemos acerca de esto. Nada en absoluto nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Entendiendo entonces esto, dice nuestro material de estudio, la cartilla, ubícate allí, dice: cuando un creyente entiende esta gran verdad, sabrá que en este mundo es un simple administrador o mayordomo de las cosas que realmente le pertenecen a Dios. Y luego leemos: como administradores o mayordomos de Dios, más temprano que tarde tendremos que pararnos ante el Creador para rendir cuentas de nuestra mayordomía cristiana.
Entendiendo entonces este punto, ya en el libro del Apocalipsis nos dice que al final todos tendremos que pararnos ante Dios, seamos creyentes o no, seamos hijos de Dios o no, todos absolutamente en algún momento tendremos que pararnos delante de Dios. Ya sea que Él nos lleve al cielo antes de comenzar un tiempo de juicio aquí en la tierra, que ese es conocido como el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta a Dios de las cosas que hicimos tanto buenas como malas. Este tribunal de Cristo no es para juicio, es simplemente para recompensar a sus hijos y para mostrarles cuán, digamos, eficientes fuimos en nuestra labor ministerial o en lo que hicimos a nivel general cuando nacimos de nuevo. Los que no son creyentes también tendrán que pararse delante de Dios, y esto es conocido como el juicio del gran trono blanco, descrito al final del libro del Apocalipsis. El punto aquí es que todos los seres humanos, al haber sido creados por Dios, pues le debemos nuestra existencia a Él, y de igual forma tendremos que darle cuentas o rendirle, digamos, un informe a Dios acerca de lo que hicimos, tanto lo bueno como lo malo. Y es allí cuando podremos decir, o Dios nos dirá si realmente fuimos buenos mayordomos, fieles mayordomos, o injustos, o digamos pésimos administradores. Todo eso lo evaluará Dios y nos lo mostrará. Nos sacará las cuentas y nos dirá, bueno, tú hiciste esto bien y tú hiciste esto mal. ¿Dónde está escrito esto? Bueno, te invito a que abras tu Biblia ahí en Lucas 16, versículos 1 al 15. Ahí tú encuentras, digamos, la parábola o el relato comparativo acerca de un hombre que fue un mayordomo, pero en esta ocasión fue un mayordomo infiel. Entonces leamos el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 15. Y quiero leerlo de la Reina Valera, como siempre. Dice la palabra de Dios: dijo también a sus discípulos, fíjate, estaba hablándole a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes o como mayordomo infiel. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas celestiales, o eternas mejor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas, perdón. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres,
Mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen por sublime delante de Dios. Perdón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces esta parábola habla de un hombre rico que había dejado a su mayordomo, pero de alguna forma había sido infiel, había sido injusto, porque había nacido en su corazón avaricia. Así que este rico lo destituye de su cargo. Y esto refiriéndose obviamente Jesús a los fariseos, que de igual forma habían sido malos administradores de las bendiciones que Dios les había dado. Ahora, no está en nuestro tema, pero resulta un poco desconcertante que Dios alabe a este hombre, porque digamos que le dijo a las personas que le debían a su amo que dijeran que le debían menos para ganárselos, digamos, para ganarse su confianza, y que cuando él fuese destituido de su cargo, ellos lo recibieran en su casa. Aquí lo que alaba a Dios de alguna forma, o lo que quiere resaltar, es la sagacidad de este hombre, no la deshonestidad, sino que el hombre rico, digamos que lo está impactado, está admirado por la forma en que este hombre como que se salió por un camino donde, al ser destituido a causa de su mala administración, iba a encontrar un lugar donde lo recibían bien, porque estaba beneficiando a los deudores del hombre rico. Así que cierro este paréntesis diciendo que Dios admiró, o que este hombre rico exalta la sagacidad, la astucia de este hombre, pero no su deshonestidad. Pero cerrando este paréntesis, entendemos que este mayordomo infiel había sido juzgado por su amo a causa de su mala administración. Y esto nos habla también a nosotros como hijos de Dios, porque todo lo que hagamos en esta tierra será visto en el cielo por Dios, y Él nos señalará o nos felicitará si hemos hecho las cosas bien, o nos juzgará si hemos hecho las cosas mal. Entendiendo esto, quiero que empieces a reflexionar acerca de todo lo que Dios te ha dado y si lo estás administrando de forma correcta. Si estás administrando bien todos los recursos que Él te da, si los estás invirtiendo bien, si estás administrando bien tu salud, es decir, si cuidas tu cuerpo, si no comes cosas indebidas, si no ingieres bebidas que van a afectar tu organismo, tu ser, porque de esa forma, si lo haces de una manera correcta, estarás administrando bien este preciado tesoro que es la salud, o tal vez los dones que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado talento para compartir su palabra, si Dios te ha dado talento para, digamos, interpretar o sonar una melodía con algún instrumento musical, si tú estás administrando bien todos esos talentos y todos esos dones que Dios te ha dado. Es importante que nos preguntemos esto y que nos esforcemos por sacar el mayor fruto o el mayor provecho de todo lo que Dios nos ha dado, para que no pasemos la vergüenza de este mayordomo narrado en Lucas 16, 1 al 15 que acabamos de leer. La pregunta es: ¿tú sentirás vergüenza aquel día cuando Dios te llame a cuentas? ¿O podrás sonreírle y podrás escuchar de él: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Esa es la pregunta que quiero hacerte en este día. Entonces, siguiendo con nuestro ritmo de estudio, dice nuestro material, dice: el propósito de Dios es que seamos prosperados espiritual y materialmente. Dios quiere que disfrutemos de las cosas que Él nos ha dado, siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad. ¿Podemos disfrutar de lo que Dios nos da? Pues claro, pero no podemos pasarnos la vida, digamos, disfrutando o dándonos la buena vida. No, hay que administrar bien las cosas. El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para
para cada cosa. Hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para celebrar. También hay tiempo para sonreír. Hay tiempo para, digamos, pasar tiempo en familia, pero también debemos sacar tiempo para trabajar. Cada cosa tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora, su momento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el material? ¿Que podemos disfrutar de lo que Dios nos da? Pues claro que sí, pero hay que hacerlo, digamos, con sensatez, con responsabilidad, sin despilfarrar y obviamente atendiendo a las cosas de Dios que también Él nos demanda. Y hay un pasaje que lo tienes tú ahí anotado también en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Así que búscalo en tu Biblia o leámoslo aquí del material. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, cuando tú lees este capítulo de Tercera de Juan, que creo que es uno de los libros más cortos de la Biblia, si no el más corto, allí narra la historia de un hombre llamado Gayo. Gayo era un hombre hospedador, es decir, él le daba posada a las personas que iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. En aquella época, digamos que era muy común que las personas, cuando caminaban grandes kilómetros, es decir, grandes distancias, ellos necesitaban lugares donde pudiesen descansar por un tiempo, alimentarse, dormir y después ya retomar su camino para seguir con la tarea, ya sea evangelizando o ya fuese cualquier otra labor que hacían. Entonces, las personas de la iglesia se esforzaban por darle hospedaje a otros y atenderlos de la mejor forma para que pudiesen hacer su tarea. Este hombre Gayo era, digamos, una persona muy consciente, muy amante de las cosas de Dios y le gustaba ayudar mucho a este tipo de forasteros y por eso lo elogian y el deseo del corazón de las personas que lo conocían era que él fuera prosperado porque apoyaba, porque aportaba a la obra de salvación. Él compraba víveres, compraba alimentos, compraba, digamos, lo necesario para que con humildad esa persona pudiese hospedar, o las personas que viajaban pudiesen hospedarse allí, tratarlos con amor y aportar de esa forma algo para la expansión del evangelio y la iglesia naciente. Y es por esa razón que el autor o Juan, digamos que él le expresa su deseo de que fuese prosperado. Por eso dice, amado, él lo quería con mi corazón. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que de la misma forma, nosotros como hijos de Dios, nosotros como discípulos que estamos en formación, debemos preocuparnos por el evangelio y porque las cosas de Dios sigan dando fruto. Tú debes esforzarte con los dones, con los bienes, con los recursos que Dios te ha dado para que la obra de Cristo continúe avanzando. Tú debes esforzarte por ofrendar, por aportar a la iglesia, porque la iglesia necesita sostenerse, la iglesia necesita seguir avanzando. La iglesia necesita de personas que trabajen tiempo completo en ella. La iglesia necesita, digamos, de recursos para poder pagar los servicios, en fin, todo lo que se requiere para que pueda continuar avanzando. Y por esa razón es que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser buenos mayordomos en cuanto a lo que Dios nos da para sostener a la iglesia. Obviamente, siempre y cuando sea una iglesia de sana doctrina. Una iglesia que no sea una
que no esté dirigida por pastores que sean estafadores o por pastores que quieren sacar un lucro o un beneficio. Ese tipo de iglesias que simplemente predican un evangelio diferente, ese tipo de iglesias no es a las que se está refiriendo aquí Juan, ni de las que yo estoy hablando. Iglesias que realmente se preocupen por la sana doctrina, por predicar el verdadero evangelio, esas iglesias son las que requieren que nosotros como hijos de Dios, como discípulos y con todo lo que Él nos da, aportemos de alguna u otra forma. Bien sea con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestra oración, pero muy importante aún también con nuestros recursos, con lo que podamos aportar. Y fíjate que todo esto trae bendición a la vida de un creyente. Eso ocurrió con este hombre llamado Gayo. Todos se esforzaban y oraban para que a Gayo le fuera bien. ¿Por qué? Porque Gayo estaba apoyando la obra de Dios. Y de la misma forma, cuando tú te esfuerzas por ofrendar, por dar, por administrar bien lo que Dios te da, entonces Dios comienza a prosperarte. No para que te enriquezcas, sino para que te puedas seguir apoyando la obra de Dios. No sabes, no tienes ni idea de cuánta bendición aporta esto. No sabes cuántos miles de personas ven enseñanzas por la internet, por personas que se congregan en la iglesia, familias que son bendecidas, hijos que han vuelto a casa, esposos que se han restaurado, alcohólicos que ya han dejado de beber, gracias a que la iglesia predica la verdad, el evangelio y edifica, bendice, levanta miles de familias. ¿Cuántos hombres y mujeres han sido salvos? Y me incluyo, gracias a que alguien se esforzó por mostrarme la palabra de Dios. Y esa es la labor, la tarea de una iglesia genuina. Y cuando como discípulos, como siervos, como hijos de Dios, apoyamos, ofrendamos, administramos los recursos o de nuestro tiempo sacamos para enseñar, para bendecir a otros, todo esto hace que Dios permita que la vida de las personas también sean bendecidas tanto espiritualmente como económicamente, sabiamente. Entonces, por esa razón es que es tan importante este tema de la importancia de ser un buen mayordomo. Entonces, sigamos leyendo nuestro material de estudio. Dice: muchos cristianos se quejan porque no prosperan en sus vidas. Muchos afirman que Dios se ha olvidado de ellos y que no los ama lo suficiente. Muchos se escudan en versículos del Antiguo Testamento para tratar de evadir sus responsabilidades como mayordomos de Cristo. Lo que estos hermanos no quieren aceptar es que el Nuevo Testamento también enseña sobre los grandes beneficios de honrar a Dios con nuestras ofrendas y hacerlo con alegría, con gran alegría. Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente muchos hijos de Dios quieren evadir esta responsabilidad. Es decir, no quieren aportar, no quieren dar, no quieren sacar de sus recursos tanto, digamos, intelectuales como materiales para que la iglesia siga creciendo. Y esto ha hecho que busquen cualquier pretexto en la Biblia para zafarse, digamos, de esa responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Y esto no debe ser así. Esto es como si tú creyeras una parte de la palabra de Dios, pero la otra la dejaras a un lado buscando un beneficio propio. Y eso está mal. La palabra de Dios dice que el que no provee para su casa realmente no ha nacido de nuevo. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú tienes un hijo que necesita comer, necesita alimentarse, ¿qué es lo que tú haces? Pues te esfuerzas por conseguir el alimento y
dar, se lo estás proveyendo para tu casa. De la misma forma, la iglesia es tu verdadera familia. Jesucristo mismo lo dijo. Cuando María y sus hermanos fueron a buscarlo, él dijo que ellos no eran su verdadera familia, que su verdadera familia eran los que creían en él, los que guardaban sus mandamientos y los que lo seguían. Así que tu verdadera familia es realmente la iglesia. Y de igual manera tú debes aportar para la iglesia. Así que no trates de evadir esa responsabilidad. Si la palabra de Dios dice que debemos, como ya lo estudiamos, como ya lo leímos, esforzarnos porque la iglesia siga su camino, entonces entendemos este concepto y no podemos hacer a un lado esta gran enseñanza. Y adicional a eso, obviamente, vas muy probablemente a ser bendecido en tu vida. Hay otro pasaje en 2 de Corintios que habla de este tema y lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a leer el versículo 7, fíjate, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que aquí el apóstol Pablo está diciendo a las personas: den abundantemente. Obviamente, si no tienes, pues no des. Pero con base en lo que Dios te ha bendecido, tú puedes también bendecir a otros. Vuelvo y digo, el propósito de Dios no es que te enriquezcas. El propósito de Dios es que puedas seguir aportando a los que lo necesitan. Entonces, ¿cuál es el contexto de 2 de Corintios capítulo 9? Pues resulta que el apóstol Pablo, en el capítulo 8, si tú lo lees, estaba recogiendo recursos para poder llevarlos a iglesias o a lugares donde había mucha necesidad. El apóstol Pablo era un hombre que se había despojado o que ya no le daba importancia a las riquezas de este mundo. Así que él declara o él da testimonio cuando pronunció frases como: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Ya no me interesan los bienes materiales, pero sí se interesaba por las personas que Dios había puesto a su cargo y por darles lo que necesitaban. Y él había sido testigo de que muchas personas en regiones a donde él visitaba necesitaban o se estaban muriendo de hambre. Y él no podía quedarse callado, no podía quedarse con los brazos cruzados. Entonces, le comunicaba esto a otros y les decía: si ustedes pueden dar, den, porque eso va a llegar al lugar donde debe llegar. Eso no se lo iba a robar el apóstol Pablo, eso no iba a ser para llevarlo a sus hijos, a su familia, no. Eso era para personas que realmente lo necesitaban. Y causó gran admiración en el apóstol Pablo que había una región de Macedonia donde eran muy pobres. Pero frente al anuncio del apóstol Pablo, aún ellos, siendo de escasos recursos, siendo muy pobres, daban más abundantemente que regiones donde había prosperidad y riqueza. Y eso fue lo que impactó al apóstol Pablo, que siendo pobres daban mucho, pero otros siendo ricos daban poco. Entonces, bajo ese contexto, en ese escenario, es que él pronuncia esta frase: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esto es una gran lección para nosotros. Aquí habla de las 3 A's: acción, amor y alegría. Es decir, cada uno dé como propuso en su corazón. Hay que hacerlo, es una acción que tú debes hacer. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama. Ahí va la segunda A, amor. Entonces, acción, dar. ¿Por qué lo haces? Por amor, la segunda A. Y la tercera A es alegría, porque dice: porque Dios ama al dador alegre. Esas son las 3 A's de aquellos que bendicen la casa de Dios. Acción, hay que moverse, hay que dar, hay que despojarse. Obviamente, si no tienes, pues no puedes hacerlo.
en la proporción de otros, pero en la medida en que puedas, dalo, hazlo, acción. ¿Por qué? Por amor. Y no debes hacerlo con tristeza, sino con alegría. Acción, amor y alegría. Esos son los tres ingredientes. Entonces, fíjate el ejemplo que el apóstol Pablo da en este contexto. Hay personas que tienen muy poco, pero dan mucho. Y hay otros que tienen mucho, pero desafortunadamente dan muy poco. Entonces, todo cristiano, leámoslo, todo cristiano debería entender tres cosas de suma importancia. Tres cosas muy importantes. Que a Dios no se le adora solo con palabras, sino también con hechos. Tú no puedes decir que amas a tu esposa si no provees para sus necesidades básicas. Hay muchas esposas, sobre todo en el contexto del Antiguo Testamento, muchas esposas, o en el contexto bíblico mejor, que obedeciendo la palabra de Dios se quedaban en casa cuidando a sus hijos mientras su esposo trabajaba. Ese fue el rol que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer. El hombre tenía con el sudor de su frente salir y trabajar, mientras que la esposa debía ocuparse de la crianza de sus hijos. Y sería absurdo decir que tú amas a tu esposa si no te esfuerzas por proveer para tu casa y por proveer para sus necesidades esenciales. Tú dices que la amas, pero si te niegas a llevarle un detalle, a dar tu esfuerzo máximo para que ella esté bien, entonces si haces eso realmente no la amas. Es decir, si te niegas a bendecirla, a cuidarla, a protegerla, pues realmente no la amas. Simplemente son palabras que se las lleva el viento. Pues de la misma forma, si tú dices amar a Dios, pues debes también esforzarte para que su palabra, para que su propósito, para que su intención de llevar el evangelio a los últimos rincones del mundo, su amor por el necesitado, su iniciativa por salvar a muchas almas, se cumpla. Si tú dices amar a Dios y no apoyas lo que Dios hace, pues realmente son palabras vacías que se las va a llevar el viento. Eso es lo que dice aquí. Es importante que tú entiendas que a Dios no se le adora solo con palabras, sino con hechos. De nada sirve que tú cantes en la iglesia, que tú adores a Dios, si no eres capaz de sacar de todo lo que Dios te ha dado algo para su gloria y para su bendición. Y aquí obviamente no estoy hablando solamente de la parte económica. También se trata de tu salud, tu tiempo. Dios te da 24 horas de vida. ¿Cómo no sacar horas también para orar, para bendecir, para enseñar el evangelio a otros? ¿Cómo no hacerlo si Dios te da tanto tiempo y tantas horas? Tú en tu mayordomía, en tu administración sabia, también debes sacar tiempo para adorar, exaltar a Dios. B. Otra cosa importante que como discípulos debemos saber cuando ya estamos madurando. Dice B. Que Dios jamás recibirá nada que no provenga de un corazón que en verdad le ama. Es decir, otra cosa importante es que tú no hagas las cosas simplemente porque te toque hacerlas o porque te obligan a hacerlas. No, eso no es realmente amar a la obra de Dios. Dios jamás recibirá nada que no provenga de un corazón que en verdad le ama. Es como cuando tú le dices a tu hijo que por favor qué sé yo, tienda su cama o recoja las cosas que ha dejado en desorden. Generalmente los hijos como que lo hacen de mala gana, ¿no? Y dicen, lo hago porque me toca. Porque si no, ¿quién se aguanta este sermón todos los días de mi papá, mi mamá molestándome, en fin?
Pues de la misma forma Dios no quiere que tú lo hagas porque te toca o porque te obligan, no. De hecho, aquí los que se congregan en nuestra iglesia, nuestra amada iglesia Filadelfia JB, saben que aquí jamás piden dinero, jamás pasan, digamos, recogiendo la ofrenda, o jamás pasan bolsitas, o jamás encuentras tú un sobre ahí en tu puesto para que tú des. Es decir, jamás te obligan a dar, porque uno lo hace porque ama a Dios, porque ha sido bendecido. Uno lo hace porque su vida ha sido edificada. Yo puedo testificar que en esta iglesia he sido bendecido por años. ¿Y cómo voy a negarme a aportar, a apoyar, a colaborar en las cosas de la iglesia para que el evangelio se siga extendiendo y para que más personas puedan recibir la bendición que yo he recibido? La bendición de la salvación, la bendición de conocer su palabra, la bendición de la forma en que Dios ha edificado mi vida tan grandemente, me ha dado una familia, en fin, he recibido muchas bendiciones de parte de Dios. ¿Cómo negarme o cómo ser, digamos, indiferente a apoyar, a levantar y a hacer lo que esté a mi alcance para que la iglesia siga su curso, siga creciendo y siga bendiciendo a tantas almas? Yo no lo hago porque me obliguen, no, yo lo hago por amor a Dios primeramente. Y eso es lo que aprendemos también en este pasaje. Y por último, otra cosa importante que debes saber en cuanto a la mayordomía es que Dios jamás recibirá nada que no le sea entregado con verdadera alegría, con gozo, con digamos, con una sonrisa, que Dios vea realmente lo que hay en tu corazón. Recuerda que cuando Samuel fue llevado o fue encaminado por Dios para escoger al que sería rey de Israel, allí Samuel aprendió una lección muy, muy importante. Y es que a sus ojos el próximo rey de Israel debía ser un hombre, digamos, alto, un hombre apto para la guerra, un hombre con características, digamos, que a sus ojos pudiese ofrecer las condiciones para ser un buen candidato y ocupar el cargo de rey en Israel. Pero a los ojos de Dios no. A los ojos de Dios era una historia completamente diferente. Nosotros vemos lo que consideramos importante en los seres humanos, pero Dios realmente no ve la apariencia exterior, sino que Dios ve lo que realmente hay en el corazón. Esa lección la aprendió Samuel cuando vio que Dios escogió a David, al hijo menor, al que nunca era tenido en cuenta, al que cuidaba las ovejas. Eso lo aprendió Samuel. Samuel aprendió que Dios no ve la apariencia externa, sino lo que hay realmente en el corazón. Y lo mismo pasa cuando nosotros vamos a darle algo a Dios. Él no ve o Él no quiere que nos fijemos en el orgullo que produce dar o el orgullo, o que tú te infles diciendo yo di tanto para la iglesia. No. Él ve lo que hay realmente en el corazón. Si tú realmente lo diste o lo hiciste porque te inundaba un profundo gozo por poder aportar y por poder bendecir el sueño del Señor, que es salvar almas, rescatar familias, unir vidas. Eso es lo que Dios hace con el evangelio. Unió a dos pueblos en uno, a los gentiles y a los judíos, en una sola familia. Y eso es lo que Dios pretende construir. Y cuando tú amas la obra de Dios, darás con alegría. Y eso es lo que realmente vale la pena y importa. Entonces ya hemos avanzado en el tema, sigamos porque el tiempo va avanzando. Pasa entonces a la página 47 y fíjate lo que dice nuestro material de estudio. Dice:
La razón por la cual muchos cristianos no ven bendición económica en sus vidas es porque sencillamente quieren eliminar de sus Biblias lo que Dios ha ordenado en el Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo. Y aquí vamos a leer 2 Corintios 9:6, que hace parte del mismo contexto que leímos anteriormente. Vamos a leerlo, dice: pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces acuérdate del contexto. Acuérdate que él está hablando de los macedonios que eran muy pobres, pero se habían esforzado por dar mucho. Así que, teniendo esto en mente, él dice: de la misma manera, ustedes que son ricos, que tienen más recursos, de la misma forma, si ustedes siembran poco, pues a futuro van a cosechar poco. Recuerda que él estaba interesado en hacer una colecta para bendecir a los que mueren de hambre. Era lo que lo movía al apóstol Pablo. Y no solamente eso, sino también porque se estaban muriendo de hambre espiritualmente, porque necesitaban quien les enseñara la palabra de Dios, quien les enseñara el evangelio de Cristo. Así que él les está diciendo: ustedes que están sembrando escasamente, también van a cosechar escasamente. Y este es un principio, digámoslo, muy profundo a nivel espiritual. Si tú siembras escasamente, también recogerás escasamente. Pero si siembras abundantemente, recogerás abundantemente. Ahora, esto no se trata, o no estoy hablando aquí de un evangelio de la prosperidad. No quiere decir que si tú siembras 100,000 pesos vas a recoger 1,000,000. No, de eso no está hablando aquí el apóstol Pablo. Él lo que está hablando aquí es que Dios, al que se preocupa por su obra, lo va a recompensar, lo va a bendecir para que pueda seguir apoyando y aportando para su obra. De eso se trata. Fíjate lo que pasó con Gallo, que ya lo leímos en 3 de Juan. Todos querían que este hombre fuera bendecido porque era una bendición precisamente para el evangelio. Permitía que el evangelio siguiera avanzando. De la misma forma, muchos ven ruina en su vida, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, porque jamás se preocupan por la obra del Señor, jamás aportan para su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo les dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Sigamos leyendo nuestro material de estudio. Dice: ahora bien, si comparamos lo dicho por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento con lo dicho por Salomón en el Antiguo Testamento, podremos darnos cuenta de que los dos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijeron lo mismo. Entonces acuérdate que este estudio, este tema lo comenzamos hablando del rey Salomón. Salomón, que pidió sabiduría en lugar de pedir riquezas. Salomón, que en lugar de buscar un bienestar propio, prefirió pedirle a Dios entendimiento para gobernar al pueblo de Israel. Salomón, el hombre más sabio que ha pisado el planeta Tierra después, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, gracias a que pidió, digamos, sabiduría, Dios también, como algo adicional en su pura soberanía, le concedió tener riquezas y tener bendición económica. Y él mismo, por su testimonio, más adelante nos enseñaría la lección más valiosa, que realmente las riquezas no sirven para nada. El punto aquí es que ese mismo hombre escribió el libro de
Proverbios, que lo encuentras en tu Biblia. Y el libro de Proverbios es un hombre esforzándose por enseñarle a sus hijos precisamente sabiduría. Y en ese libro encontramos cómo Salomón entendía este principio de honrar a Dios. ¿Con qué? Con lo mejor. Con lo que Él te dé. Hónralo con lo que Él, con las bendiciones que Él te da. Vuelvo y digo, no solamente son bendiciones económicas, aunque son muy importantes, sino también con tus dones, con tus talentos, con tu tiempo, con todo lo que Dios te da. Procura honrarlo lo que más puedas. Y mira lo que escribe Salomón. Proverbios 3, versículos 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra quiere decir exalta. Colócalo en el primer lugar. Dale el lugar que Él se merece. Él es el creador. Él fundó los mares, los cielos, la tierra, creó todo cuanto existe. Estás vivo gracias a Él. Merece toda la gloria y toda la honra. Es el nombre sobre todo nombre. Es el único digno y merecedor de exaltación. El único digno de que tú te arrodilles cada mañana para exaltar su nombre. Hónralo, honra a Jehová. Pero fíjate, no solamente con oración, con tiempo, con talentos, con dedicación, no solamente con eso, fíjate, honra a Jehová con tus bienes, con lo que tienes, con tus recursos económicos y con las primicias de todos tus frutos. Con todo lo que tú fructifiques, gracias a la salud que Él te da, gracias al intelecto, a la inteligencia, a la profesión que Él te ha dado, con todo eso, con todo lo que produce eso que tú has cultivado durante años, con todo ese fruto, hónralo a Él. Porque Dios es lo más importante. Y lo más importante para Dios es su Hijo y la obra que Él hizo en la cruz. ¿Para qué? Para dar salvación y vida eterna. Así que lo más importante para Dios es la salvación de las almas. Lo más importante para Dios es que cada día haya cosecha en cuanto a lo que nutre su reino, que son las personas a las que Él ha salvado. El gozo de la obra de su Hijo. Eso es lo que motiva y mueve a Dios a mantenernos con vida cada día y con salud. Y con todos los frutos que Él te da, hónralo para que la obra de Dios siga adelante. ¿Dios necesita de eso? No, Dios no necesita de absolutamente nada, porque Él es todopoderoso. Si Él quisiera, no recurriría a tus recursos, pero Él lo ha hecho para que podamos tener ese privilegio de ser los protagonistas y de hacer parte de su iglesia y de servirle de alguna manera. Es un privilegio enorme. Él no necesita nada de eso. Y ese privilegio, a su vez, nos permite tener la bendición de aportar y dar. Y fíjate cuál va a ser, digamos, la consecuencia o digamos lo que ocurrirá después. Salomón lo escribió. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Los graneros obviamente era el lugar donde almacenaban el alimento. Y los lagares eran los lugares donde cultivaban el vino, donde pisaban el vino para que empezase a fermentar y de allí saliera el mejor vino. Y el vino en la Biblia nos habla de alegría, de regocijo, de color, de vida, de aroma, de sabor. Todo eso va a llenar a aquellos que se preocupan por honrar a Dios con lo que Él les ha dado, con sus bienes, sus recursos, su salario, todo lo que Dios le da. Si tú te esfuerzas por hacerlo, pues obviamente Dios te va a bendecir.
Así que culminamos este precioso estudio con esta frase: amado hermano, espero que esta enseñanza traiga gran bendición para tu vida y sigas formándote como un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que no estamos presionándote a que des dinero, no, para nada, porque no es la intención ni la costumbre de nuestra iglesia. Pero sí es importante que aprendas que tú, como buen mayordomo, como buen administrador, debes esforzarte porque la obra de Dios se mantenga, continúe. ¿Cómo? Con tus talentos, tus recursos económicos, tu vida y con todo lo que Dios te da, porque algún día hemos de darle cuenta a Él. Y hay una pregunta con la que terminamos en esta hora de estudio. Dice: ¿y tú consideras que estás ejerciendo bien tu mayordomía? Es una pregunta. ¿Estás administrando bien las bendiciones que recibes de parte de Dios? Es bueno que te reflexiones y te preguntes esto. Así que recuerda, Dios no necesita nada, pero sí tenemos el privilegio de ofrendar y de aportar a su obra para que más personas sean tan bendecidas como tú lo has sido en estos tiempos. Amén. Entonces quiero invitarte a que oremos y terminemos con esta hermosa palabra del Señor. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque es un privilegio ser un puente para tu bendición, tu palabra, tus enseñanzas, de ser simplemente un portador de buenas noticias para mis amados hermanos. Gracias por este tema de la mayordomía. Ayúdanos a ser buenos administradores y a bendecir, a ofrendar, a dar, Dios, de todo lo que tú nos das, para que tu palabra siga siendo sembrada como la buena semilla que trae tanto fruto y tanta bendición a este mundo perdido, Señor. Bendigo tu vida y te pido, Señor Dios de los cielos, que tú bendigas también nuestras vidas y la vida de todos los que hacen parte de este precioso estudio de discipulado, y que esta enseñanza dé a futuro una gran cosecha para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para alabanza de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga. Seguimos entonces con este hermoso estudio de discipulado. Ya estamos en la recta final y, si Dios lo permite, nos vemos para nuestra próxima enseñanza. Amén.